abuso, poder, corrupción. Estas palabras adquieren una realidad aterradora cuando se descubre a hombres policía aprovechándose de su autoridad. James Wyden, funcionario del correccional de Huntington, atrajo y violó a reclusas, mientras que el sargento Brantley, de Alabama, abusó de su posición para perjudicar a un preso. Estos espeluznantes incidentes revelan el lado oscuro de las fuerzas del orden y nos hacen preguntarnos hasta dónde llegan los abusos. Siga con nosotros para descubrir la escalofriante verdad que se esconde tras estos casos. Oficial correccional de Huntington, James Wyden. Era más de medianoche cuando April Just bajó sigilosamente las estrechas y poco iluminadas escaleras cargada con una bolsa de ropa sucia. Cruzó por debajo de un mosaico de tuberías y conductos hasta el último rincón del sótano, como había hecho muchas veces antes. Allí, dijo, la esperaba el funcionario de prisiones, James Wyden. Acababa de llamarla por el intercomunicador y le había dicho que se presentara en la lavandería del centro. April Just se levantó de la litera con cuidado de no despertar a las demás reclusas que dormían en la residencia. Cuando bajó, dijo que Wyden le había ofrecido ahorrarse algo de dinero, abriéndole la jaula, una pequeña habitación con lavadoras y secadoras gratuitas, reservada a las nuevas reclusas que aún no habían empezado a trabajar. Ella entró agradecida. Y entonces, dice, todo cambió. Se frotó, dijo mientras recordaba todos los pequeños favores que le había hecho. Se puso en plan. Es hora de pagar. Su relato de aquella noche coincide estrechamente con la denuncia que presentó ante la policía hace 8 años. Wyden fue acusado 2 años después de su denuncia y se declaró inocente, pero el caso ha avanzado muy lentamente en el sistema judicial. Él negó rotundamente las acusaciones, afirmando que le habían tendido una trampa. Just forma parte de la población que más crece entre rejas, las mujeres, la mayoría de las cuales están encerradas por delitos no violentos que a menudo están relacionados con las drogas. Aunque las reclusas llevan mucho tiempo siendo víctimas de la violencia, el número de denuncias contra el personal penitenciario se ha disparado en todo el país en los últimos años. Muchas denuncias siguen un patrón similar. Los acusadores sufren represalias, mientras que los acusados se enfrentan a un castigo escaso o nulo. En los 50 estados se encuentran casos en los que el personal supuestamente utilizaba las tareas asignadas a las reclusas para atraerlas a lugares aislados, fuera de la vista de las cámaras de seguridad. Las reclusas afirmaron haber sido agredidas mientras realizaban trabajos como la cocina o la lavandería dentro de centros penitenciarios, o en programas de liberación laboral que las colocaban en empresas privadas, como restaurantes nacionales, de comida rápida y cadenas hoteleras. Vamos a Tallahassee, donde el funcionario de prisiones Kennon fue sorprendido con un preso bajo custodia federal. Institución Correccional Federal, Tallahassee, oficial Kennon 3, Lamar Kennon. En mayo de 2024, se hizo pública una acusación en la que se imputaba a un antiguo funcionario de prisiones de la Institución Correccional Federal de Tallahassee un acto inapropiado con un recluso bajo custodia federal. La acusación alega que entre junio de 2023 y agosto de 2023, Kennon 3 Lamar Kennon, de 22 años y residente en Midway, Florida, participó en actos inapropiados con un recluso mientras trabajaba como funcionario de prisiones para la Oficina Federal de Prisiones. Como se alega en la acusación, el acusado Kennon explotó su autoridad como oficial correccional para abusar de un adulto bajo custodia, dijo la fiscal general adjunta Lisa Monaco. Como refleja esta acusación, el Departamento de Justicia exigirá responsabilidades a los funcionarios que abusen de su autoridad sobre aquellos a los que han jurado proteger. El abuso sexual de reclusos por parte de funcionarios federales de prisiones es intolerable, dijo el fiscal federal Jason R. Cuddy para el Distrito Norte de Florida. Esta oficina investigará y procesará enérgicamente a cualquier funcionario que participe en tales actos de abuso con todo el peso de la ley. Si es declarado culpable, Kennon se enfrenta a una pena máxima de 15 años de prisión, a pesar de las leyes más estrictas y de la promesa de la Oficina Federal de Prisiones de eliminar la mala conducta. Algunos funcionarios como Luke Horner no tienen piedad, ni siquiera con los niños. Resulta inquietante cómo, a pesar de los esfuerzos por frenar este tipo de conductas, algunos individuos siguen aprovechándose de su posición. Oficial de policía P.C. Luke Horner.
se ha condenado a más de 6 años de cárcel a un agente de policía que se grabó a sí mismo manteniendo relaciones sexuales con una adolescente a través de su teléfono móvil tras haberla seducido por Internet. El agente Luke Horner, de 24 años, también exsoldado, viajó más de 1 hora desde su casa a Rushden, Northamptonshire, para atacar a la niña de 13 años que había conocido en las redes sociales. A continuación, maltrató a la víctima con penetración, de la que grabó un vídeo en su móvil el 11 de junio. La madre de la niña, horrorizada, encontró más tarde la grabación en el teléfono de su hija y llamó a la policía, que detuvo al agente de Thames Valley Police. Horner, de Aylesbury, Buckinghamshire, fue suspendido inmediatamente de sus funciones por la TVP y posteriormente dimitió en julio. En agosto, se declaró culpable de un delito de penetración con un menor de entre 13 y 15 años ante el Tribunal de la Corona de Northampton. El 6 de octubre fue condenado a 6 años y 4 meses de prisión en el mismo tribunal, y parecía al borde de las lágrimas cuando fue sentenciado. Durante la sentencia, el tribunal escuchó a un familiar de la joven, que dijo en su declaración personal de víctima: «¿Cómo puedo dormir por la noche sabiendo lo que hizo? ¿Cómo puede? ¿Cómo pudo ir a trabajar, ponerse el uniforme y enfrentarse a sus compañeros sabiendo que había infringido la ley? Se me revuelve el estómago cada vez que pienso en ello». Como atenuante, el tribunal escuchó que Horner se había declarado culpable a la primera oportunidad, había mostrado cierto remordimiento por su delito y no tenía antecedentes penales. Los incidentes de mala conducta de los funcionarios hacia los reclusos van en aumento, y el sargento Glenn Matthews es un ejemplo más. Matthews intentó defender sus acciones, alegando que formaban parte de un proceso de investigación. Detective Sargento Glenn Matthews fue una acusación impactante, y provenía de las filas de su propia unidad policial. Estamos en 2018 y los compañeros de Glenn Matthews acusan al sargento detective de compartir con sus compañeros de trabajo vídeos íntimos, inapropiados, de un sospechoso de ser policía. Ante la denuncia, la policía de Nueva Gales del Sur toma cartas en el asunto. La historia comienza con un asedio. Tras una investigación que ha durado meses, el sargento detective Glenn Matthews ha localizado por fin a un hombre en una casa de las afueras de Coffs Harbour. Ha sido difícil atraparlo, pero el sargento Matthews, uno de los principales detectives de la escena, está seguro de que el hombre se esconde en esta casa. El sargento Matthews revisó lo que su equipo había incautado en la casa, incluido el teléfono del convicto. 6 meses después, el sargento fue acusado penalmente de 8 cargos de distribución de imágenes íntimas sin consentimiento. El juicio se alarga. Tras muchos meses, el sargento Matthews es declarado culpable de 6 de los 8 cargos. En el juicio, el sargento Matthews mantiene su inocencia. Dice que la visualización de las imágenes formaba parte de la investigación y solo tenía por objeto hacer cumplir la ley. Puede que ahí acabara la historia del sargento Matthews, con un mal policía castigado por hacer lo que no debía, pero otro policía de Chicago intentó dar favores a un preso a cambio de sexo. Policía de Chicago, Nelson Stewart. El agente Nelson Stewart, un veterano de 24 años del Departamento de Policía de Chicago, se enfrentaba a graves cargos por delitos graves, entre ellos mala conducta en la custodia, mala conducta oficial y soborno, tras haber incurrido presuntamente en un inquietante abuso de poder. Según la acusación, Stewart era responsable de supervisar el área de detención masculina de la comisaría del distrito de Harrison, en el West Side de Chicago. Durante su turno, supuestamente ofreció a un preso la oportunidad de salir en libertad a cambio de un favor inapropiado. Después de que ambos se enzarzaran en un acto inapropiado, la víctima denunció el incidente al comandante de guardia del distrito de la comisaría, lo que dio lugar a una investigación interna y a los consiguientes cargos. El tribunal permitió que Stewart quedara en libertad bajo fianza de $100,000, mientras el caso seguía su curso. La ayudante del fiscal del estado, Lynn McCarthy, subrayó la gravedad de las acusaciones, destacando cómo las acciones de Stewart representaban un importante abuso de confianza y de su cargo. Este caso ha suscitado preocupación por la conducta ética y la responsabilidad de las fuerzas policiales, ya que las presuntas acciones de Stewart contribuyeron a aumentar la desconfianza pública en las fuerzas del orden, especialmente en los casos de personas vulnerables bajo custodia. De Minneapolis, tenemos al agente Derek Chauvin, acusado de maltratar a un recluso. Oficial de policía de Minneapolis, Derek Chauvin. Derek Chauvin
el ex agente de policía de Minneapolis, condenado por el asesinato de George Floyd, fue trasladado a una prisión federal de Texas, casi 9 meses después de ser apuñalado en otro centro, informó la Oficina Federal de Prisiones. Otro exagente de Minneapolis, Thomas Lane, que sujetó las piernas de Floyd mientras el hombre luchaba por respirar, fue puesto en libertad el martes de la prisión federal de Colorado, informó la Oficina de Prisiones. Lane, de 41 años, cumplía una condena de 3 años por complicidad en homicidio involuntario. Cuando Lane se declaró culpable, admitió que ayudó intencionadamente a sujetar a Floyd de un modo que sabía que creaba un riesgo irrazonable y causaba su muerte. Admitió que oyó a Floyd decir que no podía respirar. Sabía que Floyd se había callado, que no tenía pulso y que parecía haber perdido el conocimiento. Chauvin está haciendo una apuesta arriesgada para anular su declaración federal de culpabilidad, alegando que las nuevas pruebas demuestran que no causó la muerte de Floyd. Si no lo consigue, no saldrá en libertad hasta 2038. John Turskak, que cumple una condena de 30 años por delitos cometidos cuando era miembro de la banda carcelaria Mexican Mafia, atacó a Chauvin el 24 de noviembre de 2023. Dijo a los investigadores que su objetivo era el ex policía de Minneapolis debido a su notoriedad por matar a Floyd. Pasemos ahora al Departamento de Policía de Nueva York, que se enfrentó a un grave escándalo protagonizado por los detectives Eddie Martins y Richard Hall, quienes, en lugar de centrarse en sus tareas de investigación, fueron acusados de una falta grave relacionada con un recluso. Los detectives de la policía de Nueva York, Eddie Martins y Richard Hall. En octubre de 2017, 2 agentes de la policía de Nueva York fueron acusados de violación en primer grado y secuestro de una mujer de 18 años que estaba bajo su custodia. El presunto incidente tuvo lugar la noche del 15 de septiembre de 2017, cuando Anna Doe, la víctima de 18 años, condujo hasta un parque de Brooklyn con 2 amigos varones para fumar hierba. Mientras Anna y sus amigos conducían por un camino de tierra en el parque alrededor de las 8 de la noche, notó que una camioneta sin marcar la seguía detrás de ella en la oscuridad. Las sirenas de la policía cercana parpadearon y los adolescentes se dieron cuenta entonces de que se trataba de una furgoneta encubierta del Departamento de Policía de Nueva York. Minutos después de detener a Anna y a sus amigas, los detectives Martins y Hall dejaron marchar a los 2 pasajeros varones, pero esposaron a Anna y la introdujeron en el furgón policial. A continuación, los 2 detectives maltrataron a Anna, de 18 años, y la obligaron a exponer partes de su cuerpo, antes de conducirla en el furgón policial hasta el aparcamiento de un restaurante cercano. A continuación, los detectives Martins y Hall la maltrataron por la fuerza. La mala conducta no terminó ahí. Los detectives llevaron a Anna por Brooklyn, turnándose para maltratarla en la parte trasera del furgón policial. El hospital realizó una prueba de violación y la oficina del médico forense de la ciudad concluyó que el ADN recuperado de la adolescente contenía muestras del esperma de ambos detectives. Las atroces consecuencias de la laguna del consentimiento salieron a la luz con los casos Derek Johnson y Anna Doe, y diversos factores explican por qué un sospechoso de un delito o una víctima no puede consentir actos inapropiados con un agente de las fuerzas del orden mientras está detenido. El caso de los detectives Eddie Martins y Richard Hall provocó indignación y dio lugar a reformas de la legislación neoyorquina que ahora prohíben a los agentes de policía realizar actividades inapropiadas con personas bajo su custodia, independientemente del consentimiento alegado. Estos casos no son habituales en Nueva York. En Arkansas, el agente de policía Joseph Harris también hizo algo horrible a un recluso bajo su custodia. Oficial de policía de Arkansas, Joseph Harris. Un agente de policía de Arkansas que fue grabado en vídeo golpeando a un preso esposado en la parte trasera de un coche patrulla ha sido despedido y su caso ha sido remitido a los fiscales. El jefe de la policía de Jonesboro, Rick Elliott, despidió a Joseph Harris un día después de que fuera grabado en el vídeo de su coche patrulla dando codazos y puñetazos al hombre esposado y, a continuación, cerrándole la puerta del coche en la cabeza después de que el hombre se asfixiara con el cinturón de seguridad. Elliott dijo que el recluso, Billy Lee Coram, de raza blanca, había estado bajo custodia de la oficina del sheriff y estaba siendo tratado en un hospital por haber ingerido supuestamente fentanilo cuando se fugó. Fue detenido por Harris y estaba siendo devuelto a la cárcel del condado cuando se produjo la mala conducta, dijo Elliott.
dijo que, hasta donde él sabía, Coram no había sufrido lesiones duraderas. La gravedad de la denuncia requería una acción rápida, dijo el departamento en un comunicado. Tras una revisión interna del incidente, se determinó que el oficial involucrado, Joseph Harris, debía ser despedido con efecto inmediato. Harris había trabajado para el departamento durante algo más de 5 años. Elliot dijo que había informado a la fiscal del condado de Greene, Sonia Hagood, sobre el asunto, y que ella le aseguró que revisaría el vídeo y decidiría si presentaba cargos. A continuación, tenemos al agente de policía de Mercer Island, Todd Roggenkamp, que se enfrentó a graves acusaciones tras ser sorprendido manteniendo una conducta inapropiada con un recluso. Todd Roggenkamp, agente de policía de Mercer Island. Todd Roggenkamp, agente de policía de Mercer Island, está siendo investigado a raíz de 2 investigaciones internas distintas. La primera investigación descubrió una noche de borrachera fuera de servicio que resultó en la detención de su esposa y sus intentos de aprovechar su rango para su liberación, mientras que la segunda investigación se centró en múltiples violaciones derivadas de una broma juguete sexual. Un memorándum del Departamento de Policía de Mercer Island señalaba que Todd mintió a los agentes presentes en el lugar en múltiples ocasiones y mostró un comportamiento degradante. Además, su actitud de enfrentamiento y sus amenazas de alejamiento se produjeron en presencia de su agente subordinado. Todd evitó el despido por 2 incidentes, aceptando una degradación de sargento a oficial. Inicialmente, el jefe del MIPD propuso el despido por los incidentes. Sin embargo, más tarde, aceptó un acuerdo de empleo de última oportunidad, que permitía a Todd volver al trabajo. En la carta de advertencia a Todd, el jefe señaló que había tenido en cuenta los 18 años de servicio de Todd en el departamento. Cuando los medios de comunicación se pusieron en contacto con el MIPD, este facilitó la siguiente declaración. El Departamento de Policía de Mercer Island investiga todos los informes de presunta mala conducta de los agentes de forma exhaustiva y rápida. El MIPD tomó medidas inmediatas en relación con este incidente, y aunque no podemos discutir públicamente los detalles de los procesos de personal, se tomaron medidas correctivas. El jefe de policía sometió el caso a la Comisión de Formación en Justicia Penal del Estado de Washington para su proceso de revisión de la certificación. La confianza depositada en nuestro departamento por nuestra comunidad es nuestro mayor activo. El proceso de investigación y la revisión independiente por parte de la Comisión de Formación en Justicia Penal garantizan que se aborden todas las acciones que no cumplan nuestras normas más estrictas de conducta de los agentes. Con el aumento de los casos de conducta indebida en los que están implicados reclusos, los agentes masculinos de mayor rango de Queensland Watch House también se enfrentaron a acusaciones de presunta conducta indebida. Queensland Watch House, senior alguaciles masculinos. 2 policías del extremo norte de Queensland se enfrentan a graves cargos tras ser acusados de maltratar a un preso de 23 años en enero. El presunto incidente tuvo lugar en la casa de vigilancia de Mariba, un centro de detención cercano a Cairns, donde el joven estaba recluido por cargos relacionados con delitos contra la propiedad y la conducta. Las autoridades afirman que, durante el tiempo que estuvo detenido, se produjo un altercado en el que se vieron implicados los 2 alguaciles de mayor rango, que ahora se enfrentan a cargos penales. El primer agente, un alguacil de 51 años, ha sido acusado de privación de libertad y malos tratos con lesiones, lo que indica que se le acusa de restringir ilegalmente la libertad del detenido y causarle daños físicos. El segundo agente, también un agente superior de 43 años, se enfrenta a cargos de conducta indebida, lo que sugiere que presuntamente dañó físicamente al detenido durante el incidente. Estos cargos suscitan serias dudas sobre la conducta de las fuerzas del orden, especialmente en los centros de detención, y ambos agentes han sido suspendidos de sus funciones mientras prosigue la investigación. Se espera que los agentes comparezcan en breve ante el Tribunal de Primera Instancia de Mariba para responder a estas acusaciones. De acuerdo con nuestro compromiso de mantener un alto nivel de conducta, transparencia y responsabilidad, nos hemos comprometido a informar al público cuando un miembro del servicio se enfrenta a graves acusaciones de mala conducta, dice el comunicado de la policía. Esto no significa que las acusaciones contra el miembro hayan sido corroboradas. Si bien este caso está en curso, y la policía hizo hincapié en que se observará el debido proceso para determinar la legitimidad de las reclamaciones.
En el condado de Howard, el sheriff Terrion Henderson también se enfrenta a cambios de mala conducta. Sheriff del condado de Howard, Terrion Henderson. Terrion Henderson se declaró culpable el 29 de octubre de 2024 de un cargo de mala conducta y otro de no regresar a la detención legal. A continuación, fue condenado a 1 año de arresto domiciliario y a 730 días de libertad condicional supervisada. Un funcionario de prisiones de 23 años de la oficina del sheriff del condado de Howard ha sido detenido después de que, al parecer, mantuviera relaciones sexuales con un recluso. Según un comunicado de prensa de la oficina, Terrion Henderson, empleado de la oficina desde hace 9 meses, fue detenido e ingresado en la cárcel del condado de Howard. Henderson se enfrenta a múltiples cargos, incluido un cargo de mala conducta por parte de un proveedor de servicios, clasificado como delito grave de nivel 5. Además, ha sido acusado de 3 delitos graves de nivel 6, mala conducta oficial, obstrucción a la justicia y ayuda a un delincuente. El caso pone de relieve graves acusaciones de mala conducta y posible abuso de autoridad, y se espera que se inicien otros procedimientos judiciales. Durante la investigación, los funcionarios declararon que la reclusa había sido puesta en libertad el 17 de marzo, tras ser condenada a un permiso de trabajo. Ese mismo mes, según el comunicado, Henderson se puso en contacto con la reclusa a través de las redes sociales. Le dijo, «Me encantaría conocerte», y le pidió su número. Henderson habría enviado mensajes de texto a la reclusa y mensajes a través de otras redes sociales. Según el comunicado, la reclusa dijo a los detectives que las conversaciones entre ambas se habían borrado porque la policía podía comprobar el teléfono de la reclusa. Henderson condujo hasta la casa de la reclusa en Perú, donde al parecer mantuvieron relaciones sexuales. Tras abandonar el domicilio, la reclusa dijo a la policía que se quedó en casa, consumió alcohol y drogas ilegales, y se entregó al día siguiente por violar su contrato de permiso de trabajo. La reclusa fue acusada de evasión y trasladada de nuevo a la cárcel del condado de Howard. Los funcionarios dijeron que el caso sigue bajo investigación. Por otra parte, el agente de policía de Virginia Occidental, Everett Maynard, hizo algo que es horrible y chocante. Everett Maynard, agente de policía de Virginia Occidental. Maynard, de 44 años, fue condenado por un jurado de Charleston por uso excesivo de la fuerza contra un detenido cuando Maynard era agente del Departamento de Policía de Logan, Virginia Occidental. El jurado escuchó durante 2 días las pruebas que demostraban que Maynard maltrató a la víctima en el cuarto de baño del Departamento de Policía de Logan antes de arrastrarla a una habitación contigua, arrastrarla por la habitación y golpearle la cabeza contra el marco de una puerta. La mala conducta dejó inicialmente inconsciente a la víctima y le provocó la fractura de un hombro, la rotura de la nariz y un corte en la cabeza que necesitó grapas para cerrarse. La Constitución y su Carta de Derechos otorgan a todas las personas de nuestro país el derecho a no sufrir abusos ilegales por parte de los agentes de policía, declaró la fiscal general adjunta Kristen Clark, de la División de Derechos Civiles del Departamento de Justicia. El Departamento de Justicia no tolerará la mala conducta criminal de los funcionarios encargados de hacer cumplir la ley y exigirá responsabilidades a quienes cometan violaciones de los derechos civiles. Everett Maynard utilizó su placa como una licencia para abusar de su poder, dijo el agente especial a cargo Mike Nordwall del FBI Pittsburgh. El uso excesivo de la fuerza por parte de un agente viola el juramento que han jurado mantener y la confianza depositada en ellos por la comunidad. El FBI es responsable de defender la Constitución y proteger al pueblo estadounidense, y nadie está por encima de la ley, incluidos los agentes del orden que abusan de su autoridad. Se enfrenta a una pena máxima de 10 años de prisión. Ahora vamos a Alabama, donde un sargento de prisiones, Brantley, abusó despiadadamente de su poder. Sargento correccional Brantley. Recientemente, un funcionario de prisiones de una cárcel de mujeres de Alabama ha sido acusado de delitos sexuales contra una reclusa. La División de Servicios de Aplicación de la Ley del Departamento Correccional de Alabama y el Grupo Especial del Servicio de Alguaciles de Estados Unidos detuvieron a la Quentin Brantley, de 34 años, el jueves 7 de noviembre en Montgomery. Brantley, que es sargento correccional en el Centro de Mujeres de Tutwiler, en Wetumpka, está acusado de mala conducta en la custodia, según las autoridades. Según documentos judiciales, una reclusa acusó a Brantley de maltratar a una reclusa el 18 de octubre.
En una entrevista realizada el 25 de octubre, la reclusa declaró a las fuerzas del orden que Brantley también la amenazó con imponerle medidas disciplinarias cada vez que le apeteciera, si no cooperaba. La prisión para mujeres de Tutwiler tiene un historial de mala conducta, según la Iniciativa por la Igualdad de Justicia. Una investigación realizada en 2014 por el Departamento de Justicia de Estados Unidos reveló que las mujeres de la prisión eran a menudo objeto de violencia por parte de los empleados. La investigación también encontró que la mala conducta era muy poco denunciada debido a la insuficiencia de personal y supervisión, políticas y procedimientos inadecuados, un mayor temor a las represalias y un proceso de investigación inadecuado. Rikers Island es famosa por sus duras condiciones, pero los abusos cometidos por los funcionarios aumentan su infamia. El agente Lloyd Nicholson es un ejemplo escalofriante que pone aún más al descubierto las oscuras realidades que se viven entre sus muros. Lloyd Nicholson, funcionario de la prisión de Rikers Island. Contrariamente a la creencia popular, los malos tratos a los reclusos no son cosa del pasado. La mala conducta y el uso excesivo de la fuerza contra los reclusos siguen ocurriendo hoy en día en Nueva York y en todo el país. Centros penitenciarios como la prisión de Rikers Island han sido noticia recientemente por los atroces abusos que se cometen contra los reclusos. Lloyd Nicholson, exfuncionario de prisiones del complejo penitenciario de Rikers Island, fue condenado recientemente a 6 años de prisión por una serie de conductas indebidas ocurridas mientras trabajaba como guardia. Un jurado declaró a Nicholson culpable de orquestar graves palizas a reclusos adolescentes en un plan organizado al que él se refería como el programa. Por desgracia, los malos tratos a los reclusos son una realidad para muchos de los 100.000 presos de Nueva York. Los malos tratos se producen de distintas formas y proceden de distintas fuentes, por lo que es difícil que las personas encarceladas lleguen a sentirse seguras en su vida cotidiana. Los malos tratos a los reclusos se producen cuando los funcionarios de prisiones hacen un uso innecesario y excesivo de la fuerza o cometen faltas contra el preso. Aunque los reclusos saben que la mala conducta de los funcionarios es ilegal, la toleran como un simple hecho de la vida en prisión. Sin embargo, los presos tienen poder en estas situaciones. Pueden interponer demandas por lesiones personales para proteger sus derechos, obtener una indemnización por sus lesiones y castigar a los guardias que se han comportado mal. La situación de los malos tratos a los reclusos parece similar en Florida. Oficial del Departamento Correccional de Florida, Jerry Brawley III. Según las autoridades, un funcionario de prisiones estatal de 20 años fue detenido el miércoles tras ser acusado de mantener relaciones sexuales con un recluso. Según el informe de arresto del sospechoso, el incidente ocurrió en la institución correccional de Homestead. Funcionarios del Departamento Correccional de Florida dijeron que la víctima contó a un detective que el agente Jerry Brawley III había ordenado a los reclusos que permanecieran en sus celdas durante el recuento de medianoche. Poco después, él le dijo que entrara en la estación de oficiales, según ella. Según el informe, la víctima obedeció, y en cuanto entró, Brawley movió la estación de carga de tabletas de los reclusos contra la ventana de la estación de oficiales para bloquear la vista de la estación de oficiales. A continuación, apagó las luces y cerró la puerta, según las autoridades. Según el informe, Brawley se acercó a la reclusa. La policía dijo que la víctima accedió y mantuvo relaciones sexuales con Brawley antes de regresar a su celda. Según el informe, el vídeo de vigilancia confirmó la franja horaria en la que la víctima afirmó haber estado en la comisaría y confirmó que Brawley había apagado las luces. La policía dijo que hizo una declaración a un detective. Sin embargo, su declaración fue redactada del informe hecho público. Brawley se enfrenta a un cargo de mala conducta con un detenido. Compareció ante el tribunal y se le concedió una fianza de $2.500. Si paga la fianza, deberá permanecer a una distancia mínima de 500 pies de la víctima y no podrá tener ningún tipo de contacto con ella. Un portavoz del Departamento Correccional de Florida confirmó que Brawley ha sido despedido y actualmente está siendo investigado penalmente por la Oficina del Inspector General. ¿Qué dice del sistema que quienes han jurado proteger y servir sean sorprendidos abusando de su poder con los reclusos? Cuéntanoslo en los comentarios. Si quieres ver más vídeos interesantes, haz clic en la tarjeta que aparece en tu pantalla para ver más vídeos intrigantes. Permanezca atento a más contenidos intrigantes.